fue el primero que le metió diseño al asunto de los clavos. No era meterle un alambre o una varilla, sino el hombre dijo, no, pues la idea es que haya un buen contacto de las paredes del clavo con el endostio para que sea más estable. Antes eran en V, y él dijo, no, es mejor en forma de trébol. Y los que alcanzamos a poner cunchers, a veces entrelazábamos un cuncher dentro de otro para hacerlo aún más grueso y más estable para las fracturas. Y como ven ustedes, cuncher se lo zampaba a todos los huesos. Tal vez este quedó un poquito largo, ¿no, mono? Ese sí Poquito, le un podía poquito. molestar. Ese sí le podía molestar al manguito rotador, ¿cierto? Mejor el de postel. Mejor mejor la puntilla de postel, sí. Sí, sí. Entonces, y fíjense que no era tan complicado. Y está Kuncher zampándole su clavo a una tibia sin tanta vaina y sin tanta guía. Mire, la cosa era rapidita, con un martillito y a mano. De manera que ese concepto fue cogiendo mucha fuerza gracias a Kuncher. De golpe, tal vez es mejor el clavo que las placas, comenzaron a decir unos. Entonces, todo comenzó a evolucionar, fíjense, tomando conceptos a través de 1000 años de historia, unos y otros volviendo a resurgir a la luz después de haber estado en la oscuridad muchos años. Y Joseph Trueta fue un cirujano catalán que se nacionalizó en Inglaterra huyendo de la Alemania, de la España franquista. Y en la guerra civil española tuvo la oportunidad de ver muchas lesiones como las que vio Orr en la Primera Guerra Mundial. Solo que nuevamente, a esa idea medio loca que tenía Orr, de no hacerles curación y dejarles el yeso ahí un mes, le metió un método científico a la vaina también. Y comenzó a hacer un seguimiento juicioso de sus pacientes, constituyó unos puntos de tratamiento, un desbridamiento juicioso, un lavado de la fractura muy juicioso con fenol, con antisépticos, cubrirlo con gasas y ponerle su yeso. Y entonces se dejaba así, pero él no lo dejaba tiempos indeterminados, abría el yeso a las 3 semanas y ustedes, todos los, mis compañeros, vimos muchos yesos con esa mancha de sangre y que olían horrible al quitarlos. Y en el hospital de Kennedy, si hay alguno de los residentes en el hospital de Kennedy, hace 25 años, pues había pacientes que se trataban con el método de Orr Trueta. Entonces el hombre ni más ni menos se le adelantó al BAC, porque ¿qué era el Trueta? Hacer un medio cerrado, sin succión, porque la succión lo hacía el yeso, que era una sustancia porosa y muy absorbente, que evitaba que se acumularan secreciones en la herida, permitiendo que el tejido de granulación creciera. Mejor dicho, un BAC sumamente barato. Entonces, a partir de los años 40, con la antisepsia y los antibióticos, comenzó. Ahí Gustavo, qué bueno tenerlo aquí, hombre. ¿Cómo olvidar los Orr Trueta de Kennedy? Perfecto. De manera que con todos estos adelantos ya la infección comenzó a echar para atrás. Y llegaron los suizos, mejor dicho. Los suizos esperaron agazapados ahí a que se medio cimentara la vaina. Y llegaron Maurice Müller, Martin Algöver, Robert Schneider y Hans Willenegger. Aquí está Hans Willenegger, aquí está Müller y aquí está Martin Algöver. Robert Schneider no pudo venir porque estaba en consulta, para esa foto. Y entonces cogieron los suizos y dijeron, muestra a ver esta vaina, ¿cómo será? Hagamos experimentos, que eso les fascina. Y cogieron unas ovejitas y les pusieron unas placas y les hicieron compresión axial y mataron a las 8 semanas. ¿Y qué vieron? Que efectivamente la línea de fractura no tenía callo secundaria y era atravesado por las osteonas sin pena ni gloria, formando puentes sólidos a través del hueso y sin evidencia de callo secundario que se ve tan feo. Entonces el hombre dijo, oiga, esta vaina sí funciona. Pero hagamos una cosa seria, bien hecha, ¿no? Una cosa bonita, brillante, de buen acero. Mejor dicho, como si fuera un relojito suizo. Y aparecieron las cajas básicas de la O,
de las cuales todos nos acordamos con seguridad, con su tarraja correspondiente, con la broca correspondiente, con los medidoras, con los torcinillos, todo muy preciso, todo muy suizo. Inclusive las cajas para los caballos, miren aquí, esta es la caja básica para cirugía equina, igualita, pero con las cosas un poquito más grandes. Entonces se acabó eso de pásenme una broca, no, esa no, pásenme una más gruesita, mucho en los hospitales antes de que la O entrara con toda su fuerza y, y todo su empuje. Los principios AO de los años 60, 70 eran estos. Una reducción anatómica, una osteosíntesis rígida, una técnica traumática para permitir una movilidad inmediata. Sin embargo, estos dos puntos, una reducción anatómica con una técnica traumática, a uno no le quedaba muy claro y era muy difícil hacer reducciones anatómicas con técnicas traumáticas. De manera, pero estos fueron los principios y eso se convirtió en ver esta radiografía. Lo que no era así estaba mal hecho para nosotros de la Escuela de San Rafael y del Hospital Militar. Y eso se convirtió en la Sagrada Biblia. El que se salía de la Sagrada Biblia era un apóstata, era un hereje y mereció. Entonces la estabilidad absoluta, que fue durante muchos años el orgullo de la técnica preconizada por la O con los preceptos de Danis, aquí entonces mirábamos, mire esta fractura tan bonita, ya tiene 13 años y mire esta plaquita que le puse hace 13 años. Sin embargo, aparecían algunos casos, porque esta era la época del terror al callo, cuando uno veía un callito ahí medio raro con compresión axial. Entonces eso Jaime Quintero le decía, uy, eso es un callo irritativo, eso quiere decir que esa vaina se está moviendo y eso quiere decir que eso va a ir al fracaso, a la pseudoartrosis, hay que ponerle injertos rápidamente. Pero no había tal. Esa era una época en que la estabilidad pesaba más que la biología. Entonces tocaba que todo fuera rígido, que todo fuera completamente sólido. Y olvidamos un poquito de la biología. Sin embargo, había casos en que esa estabilidad no tan absoluta iba bien. Entonces este tornillo que le puse mal de compresión interfragmentaria quedó moviéndose y se formaba un callito ahí como secundario. Y realmente no todo lo que parecía callo irritativo, como decíamos, iba mal. Yo creo que eran los menos. Entonces aparecieron personajes como Watsi, Weber, Heitmeyer y Mast en los años 80, y Weber ya lo había mostrado en los años 60, y aparecieron los términos que por hoy para nosotros son corrientes, la reducción indirecta, la osteosíntesis biológica, la placa en onda, la placa en puente. De manera que, basados en estas observaciones, ahí comenzamos a hacer cositas. Entonces me acuerdo con mucho cariño porque este fue uno de antecitos ya casi terminando en el hospital militar, un tiro en un antebrazo con una fractura conminuta. Sin embargo, el profesor de turno, Morales, póngale unos tornillitos de compresión que yo imagino que era por aquí o por aquí, y una placa de neutralización. Y como buen reciente, sí, profe, claro, profe. Y terminaba haciendo todo lo contrario. Entonces aquí se le deslizó esa placa, aquí está el hueco del tiro, y se puso una placa en puente. Y esa le fue muy bien. Y así fuimos operando cositas con esos principios. Entonces una fractura supracondilia de fémur utilizando el distractor de la O, en este caso con un clavo placa supracondilio de a 95 grados, tratando de no tocar el hematoma, ni entrar allá en la parte interna, ni poner pinzas de reducción en los fragmentos. Y fíjense que la cosa funcionaba. Entonces aquí está el famoso hospital de donde Gustavo tiene el honor de haber pasado por allá, el Southwestern Trauma Center, First Avenue, Kennedy. Es un tiro de una fractura subtrocantérica con una lesión vascular. Entonces, una vez los vasculares hicieron por una vía interna la reparación, nosotros cogimos y le hicimos una osteosíntesis en puente con un DSS
Y ahí está el resultado. Entonces usted recuerda las camas de Kennedy, Gustavo y los que han pasado por allá. De manera que esta osteosíntesis con placa mínimamente invasiva ya comenzó a aparecer en las publicaciones después de que nosotros ya habíamos comenzado, ahí sí, como dicen, a hacer experimentos. Y se acuñaron los términos, MIPO con 2Ps y MIPOS con una P. La percutaneous de las 2Ps ya nos dimos cuenta que no hay necesidad. Ya Rodrigo seguramente lo dijo en la charla de MIPO que dio ayer o anteayer. No se trata de hacer abordajes percutáneos de las placas, sino no dañar lo que es necesario preservar, es decir, las inserciones musculares en el foco de fractura. Y poco a poco fuimos haciendo y ganando experiencia, cirugías utilizando esta técnica de reducción indirecta. Mire, antes de la placa Filus, doblábamos una placa de 4.5 o de 3.5 para meterlo en la cabeza del húmero, que era menos estoperoludo que poner esas placas en T o en trébol que se utilizaban antes. Además de que estas eran más largas y permitían fracturas más bajas, con resultados igualmente buenos. Luego Gans, el de la osteotomía, sí señores, también comenzó a trabajar en el asunto y comenzamos a combinar técnicas, hacer menos rígidos los sistemas y más biológicos para las fracturas más complejas, lo que nos ha mostrado Rodrigo con sus abordajes chiquitos, con tornillitos y plaquitas chiquitas se manejaban con un tipo de placa y si no teníamos esa placa nos sobábamos. Y así con esto comenzamos a funcionar haciendo montajes mixtos, como en este caso complicado de una fractura abierta, pero con unos resultados bastante buenos, utilizando estos sistemas sin entrar a esperiostizar todos los fragmentos en las fracturas. Entonces, en esta época, la biología le cogió ventaja a la estabilidad. Y esto también trajo problemas. Entonces, claro, mire, llegó esta fractura, venga, le voy a poner un DCS por 2 incisioncitas. Y entonces, ¿cuántas revistas allá se acuerdan, bueno, que decían, pero esos 3 tornillitos, pero eso no es suficiente? Luego la ONU dice que 6. Sí, y todos nos defendíamos, no, pero es que la osteosíntesis biológica y que no sé qué. Y comenzamos a ser permisivos con la mecánica. Entonces, bueno, es culantro, pero no tanto. Entonces, evidentemente aquí las 2 radiografías se veía muy bonito, pero con semejante gap tan macho que se veía aquí, pues a los 2 meses uno decía, no, esa vaina se va a desbarrancar, entonces terminaba uno poniéndole más tornillos, ya la deformidad estaba en varo, ya con ese gap afortunadamente se llenó, pero no son resultados óptimos. Es como nos gusta decir allá, son resultados subóptimos. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se me fue la mano en biología y me faltó mecánica. Sin embargo, ahí le decíamos al paciente, ríase para la foto, que eso quedó muy bueno y ya le pegó la fractura. Y hubo grupos de detractores que cuestionaban con razón esas cosas que hacíamos los de la escuela rígida de la O. No sé si ustedes ¿lo reconocen o no? ¿Los residentes reconocen esos personajes? No se hagan. ¿Lo opinas? Este man, este es el doctor Ginazzi. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el doctor Ginazzi? Dice, ajá, gallo, ¿y dónde está la evidencia? ¿Y este quién es? Doctor González. Sí, el doctor González cuando era chiquito, miren, cuando se peinaba con carrera por un lado, vean. Sí. Y él le hacía eco y decía, a mí sí no me vengan a tramar. ¿Y esto qué era? Un curso de la O que se hizo por allá en el 90 en Las Lomas. ¿Se acuerdan uno? Me acuerdo, me acuerdo. Muy querido por nosotros los residentes, ¿lo reconocen o no? No lo reconocen. No. Doctor Cadena. Doctor Chao. El doctor
Cadena, el doctor Cheo Cadena, uno de los precursores y pioneros de la artroplastia de cadera. Aquí estamos viendo cómo se ponía un DHS y el doctor Cadena muy seguramente esto fue lo que pensó. Y para esa fractura, ¿por qué no un reemplazo y dejan de joder? Que eso es tan complicado. De manera que había grupos que no le comían a la AO. Y aquí los tenemos, mírenlos. Y con todo y eso, pues fuimos. Y algunos del grupo, pues fueron a ver la vaina. Entonces ustedes ven aquí siempre una frente muy brillante del doctor Mauricio Morales. Y aquí está el doctor Hans Willenegger, unos poquitos años antes de morirse. Y aquí está Jaime Quintero, que el año pasado dejó la presidencia de la O, en este momento, que fue en diciembre del 93, ese se echó su primera charla en Davos. De manera que esos cursos de Davos, la rigidez de sus preceptos, pues al mismo tiempo la liberalidad de permitir que todo el mundo fuera a decir lo que pensaba y a exponer sus trabajos, pues hizo que esto no se muriera nunca. Pero es importante que yo les muestre esto, y esto es un paréntesis. El barbero cirujano que sobrevive en nuestros días es el sobandero. Permítanme, yo les muestro qué es lo que está pasando en nuestros días. Y me dicen si tiene el volumen, porque el volumen es muy importante. Si se oye bien. Eso puede ser un esguince o una luxación de Lisfranc. Observen la técnica depurada. ¿Ya le cuadró? ¿Ya cuadró? ¿Oyeron? Entonces, esa técnica depurada es de un sobandero de nuestros días en Villa de Leyva, Boyacá. Y aquí observamos la técnica del vendaje. Entonces ven cómo utilizó un vendaje de caída. Cómo le da y cómo le da la cita de control para el otro. Entonces no podía dejar pasar esto sin mostrarle esto que es parte de nuestro folclore y sigue habiendo. Yo nunca supe qué pasó con la patica de esa niña, pero como le preguntó el que la llevaba, ¿ya le cuadró? Parece que sí. Y no nos olvidemos con este abrebocas el tratamiento conservador, que es igual de viejo que el trauma también. Entonces, en la era post-cristiana inmediata, entonces se utilizaban diferentes mezclas, clara de huevo, harina mojada, gutapercha por los malayos, barro, 1000 cosas para tratar de mantener inmóvil la extremidad. Pero fue realmente Matixen, un militar de utilizar a los que se accidentaban dentro del barco en viajes que duraban 2 y 3 meses. Y entonces el hombre utilizó el yeso que llevaban en ese viaje, empapó unas vendas de algodón en ese yeso que venía en polvo e inmovilizó las fracturas y se inventó el yeso de París. De manera que esa grasa impregnada hasta nuestros días sigue siendo utilísima para inmovilización de las fracturas. Y todos los que somos viejitos nos criamos con esta frase. Muchas fracturas que nosotros con ganas de operarla le preguntaban a un profesor, bueno, ¿y qué hacemos con? Oh, póngale su yesito. Nosotros alcanzamos, estoy seguro, de ver y poner espicas de yeso en adultos para una fractura de fémur. Las fracturas de Cole se inmovilizaban en unos yesos en unas posiciones bravísimas. Sin embargo, la inmovilización y el tratamiento ortopédico bien hecho sigue siendo el gold standard, como en las fracturas de húmero y en algunas fracturas de tibia. Y algunos personajes como nuestro compatriota, profesor y amigo personal de nuestro director, con quien trabajó
en varias publicaciones el doctor Ginás. También le metió ciencia al asunto de los yesos y la inmovilización y creó una obra fantástica que es un clásico y se sigue actualizando todos los días, que es el tratamiento funcional de las fracturas. Y aunque ustedes no lo crean, también a veces ponemos yesos de Sarmiento en la fundación, ante la mirada escéptica aquí de la doctora Mónica Navas, que dice, ¿y por qué no le habrán puesto un clavo? ¿Alguno de nuestros residentes ha puesto un yeso de Sarmiento? Todos contestaron en corto que sí o que no. Sí, señor. Está contestando Camilo Acosta, doctor de Kennedy. Ah, de Kennedy. Muy bien. Pero de la fundación, los criados ahí, nacidos ahí, ¿han puesto un clavo de un yeso de Sarmiento? No hay uno solo. No hay no, uno solo. No, doctor. Yo sí, egresado, el doctor LC me enseñó a mí a poner. Ah, eso, bueno, pero es que eso Bueno, no es que Jorgito siempre fue sapo. No, usted siempre Jorgito siempre fue muy avesado, claro. Desde Entonces, que Ginás dejó de hacer turnos de urgencias, pues se acabaron los yesos en tibia. Claro. Llegó Pesantes y sus clavos. Exactamente, por eso el negrito sale en la primera diapositiva. De manera que esto es una cosa muy importante para que no se olvide nunca. Hoy en día, lo que tratamos de hacer es que existe un equilibrio, como en todo, como en la vida, como en el matrimonio, entre la estabilidad y la alineación anatómica y la biología. Eso es lo que nos va a permitir los tratamientos exitosos en la mayoría de las fracturas o de las lesiones del aparato musculoesquelético. Los principios a hoy en día, siglo XXI, ya no es la reducción anatómica, sino una alineación anatómica. Ya no es una osteosíntesis rígida, sino una osteosíntesis estable. Y la técnica debe seguir siendo traumática y todo con el mismo objetivo de obtener una movilidad precoz. Entonces, estos dos objetivos ya se cumplieron. Y hoy en día seguimos en salvar la función. Ya las amputaciones, ante la duda amputada, en esa época, pues, no tenía ni a Julito Bermúdez ni a Connie Moreno, de manera que esa patica se ve muy regular, córtenla. Y hoy en día hay muchas, si no tuviéramos a Connie y a Julio, ante la duda, pues de una vez. Pero no, eso afortunadamente y en nuestro departamento, gracias a Dios, es otro el panorama. Entonces ya terminando el péndulo del tiempo, fíjense en este tornillo de última generación. Me corrigen si me estoy equivocando. ¿Y cuál es el objetivo de los instrumentales de última generación? Que tengan un mínimo contacto, que sean unicorticales, que sean bloqueados, que sean autotarrajantes. Ese es el siglo XXI. ¿Cierto, Jorgito? Jorge Quintero o Jorge Rosas. Cualquiera de los dos me dará la razón. Uy, pero el correcto. unicortical no. Sí. Unicortical no tan unicortical. Sí, a los unicorticales fueron los primeros de las placas LIS. Sí, señor. Sí, claro. Pero ya no, No, ya no. Eso es verdad, pero es por eso se llama el péndulo del tiempo. Y ahora comparemos con este grabadito, miren. Entonces, mínimo contacto, sin duda. Placas de mínimo contacto. Unicorticales, por supuesto. Autotarrajantes, maravilloso. Lo único que no cuadra es el siglo XXI con la fecha, que es 1914. Entonces, si ustedes ven enormes diferencias entre el diseño de 1914 y el tornillo del siglo XXI, que me las cuenta, porque yo no las veo realmente, significativas diferencias. De manera que cosas nuevas bajo el sol, muy poquitas en el manejo general del trauma musculoesquelético. Y entonces, ¿en qué quedamos? Exactamente en la misma vaina. ¿Qué tenemos que hacer con el trauma musculoesquelético en general? Pues reducir lo que está fuera de su lugar, alinear las fracturas e inmovilizarlas hoy en día quirúrgicamente hasta la curación. Y eso lo dijo hace 3000 años este señor Hipócrates. Y aquí termina el viaje que hicimos, que obviamente, como la
charla de Klaus, pues se podría detener uno en cada vericueto, en cada hueso, en cada segmento, cómo fue evolucionando la historia en la fijación de las caderas, de los fémures, de las articulaciones. Y esto sería infinito, pero tratamos de hacer un viaje general y globalizado a través de esta aventura que fue la evolución del tratamiento. ¿Alguna anotación? No, señor. Super charla, Moralitos, mil gracias. Fantástico. Muy bonito, doctor Morales. Muy linda. Muy Entonces, interesante.